Buen día, jóvenes. En este video tutorial vamos a hablar acerca de cómo calcular la derivada parcial de una función con respecto de las variables x, y. Para ello vamos a considerar el ejemplo que aparece en pantalla. Vamos a derivar la expresión f de x, y, que es igual a 3x al cubo menos 4x cuadrada y más 3xy cuadrada más el seno de x por y cuadrada. Para calcular esa derivada usamos las siguientes fórmulas. La primera de ellas nos dice que la suma de dos funciones, si vamos a calcular su derivada, pues va a ser igual a calcular la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Quiere decir que las derivadas, si se están sumando, se separan para calcular. La segunda fórmula que vamos a utilizar es la siguiente y nos dice que la derivada parcial de una constante por una función, que es lo que aparece aquí, con respecto de la variable x, va a ser igual a sacamos la constante de la derivada y solamente derivamos la función con respecto de la variable x. La tercera fórmula que vamos a ver para calcular esa derivada es la que nos dice que la derivada de una función potencia, es decir, de una función de x elevado a un exponente n, va a ser igual a n veces por x a la n-1. Esa sería la tercera fórmula que vamos a estar utilizando en este video. Y por último vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la derivada del seno de u con respecto de x es igual al coseno de u por la derivada parcial de u con respecto de x, donde u tenemos que entender que es el argumento de la función. Para calcular la derivada de esta función vamos a usar las fórmulas anteriores. Antes de empezar a hacer los cálculos hacemos el planteamiento y entonces nos quedaría lo siguiente. Vamos a calcular la derivada de f con respecto de la variable x. Esto va a ser igual, como ya sabemos que f es igual a esta expresión, entonces en lugar de f hacemos la sustitución y escribimos que es la derivada parcial de 3x al cubo menos 4x al cuadrado y más 3xy cuadrada más el seno de x por y al cuadrado, y esto lo vamos a derivar con respecto de la variable x. Ahora lo que observamos es que esta expresión que vamos a derivar pues es una suma y resta de funciones. Entonces aplicamos la fórmula que corresponde a ese caso, la cual nos dice que si vamos a derivar una suma o resta, entonces derivamos cada una de las funciones que se están sumando, es decir, la derivada de 3x al cubo con respecto de x menos la derivada de 4x al cuadrado y con respecto de x más la derivada de 3xy cuadrado con respecto de x más la derivada del seno de xy cuadrado con respecto de x. Entonces estas son derivadas parciales. Ya que aplicamos la fórmula de la suma de derivadas, ahora lo que observamos es que en esta expresión, como estamos derivando con respecto de x, debemos de considerar a y como una constante. Entonces en estas expresiones, en esta de acá, en esta expresión y en esta expresión aparece la y. Como y es una constante, vamos a aplicar la fórmula que nos dice que si tenemos una constante multiplicada por la función, entonces sacamos las constantes de la derivada y solamente derivamos la función. De esta manera, esta expresión nos quedaría ahora de la siguiente manera. Nos quedaría como que esto va a ser igual a 3 veces la parcial de x al cubo con respecto de x menos
En la siguiente derivada, 4 y y son constantes, salen de la derivada y sería menos 4 veces y, la parcial de x al cuadrado con respecto de x. En la siguiente derivada, el 3 y la y cuadrada son constantes, entonces va a quedar como más 3y cuadrada parcial de x con respecto de x, más la parcial del seno de x y cuadrada con respecto de x. Una vez que hemos sacado las constantes de la derivada, observamos ahora que solo nos quedan dos tipos de funciones: las funciones potencias, que son estas que acabo de marcar en amarillo, y la función trigonométrica seno de x por y cuadrada. Ahora lo que vamos a hacer es derivar las funciones potencias. Entonces, aplicando la regla para calcular la derivada de una función potencia, nos quedaría lo siguiente. Nos va a quedar que esto va a ser igual a 3 veces la derivada de x al cubo con respecto de x parcial. Entonces es 3x al cuadrado menos 4 veces y por la derivada parcial de x al cuadrado con respecto de x, es una función potencia, entonces nos quedaría 2x más 3 veces y cuadrada por la parcial de x con respecto de x, que eso es igual a 1, más nos quedaría la parcial del seno de x y cuadrado con respecto de x. Antes de calcular la siguiente derivada, lo que vamos a hacer ahora es simplificar la expresión. Para ello vamos a hacer las multiplicaciones que quedaron expresadas en el paso anterior y vamos a reducir si existen términos semejantes. Multiplicamos entonces 3 por 3, nos daría 9x al cuadrado, menos 4 por 2, entonces esto nos quedaría 8y por x. 1 por 3 pues queda como 3 y eso sería más 3 veces y cuadrada más la parcial del seno de x y cuadrada con respecto de la variable x. Una vez que hemos simplificado la expresión, observamos ahora que en la función solo nos queda por derivar la función seno de x y cuadrada. Aplicamos entonces la fórmula que corresponde para el cálculo de esa derivada, la cual nos dice que la derivada del seno de u es igual al coseno de u por la derivada parcial de u con respecto de x. En este caso consideramos que u es la función x y cuadrada. Entonces la derivada parcial de esta función con respecto de x nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría como coseno de x y cuadrada, es decir, coseno de u por la derivada parcial de u con respecto de x. Como la función u es x por y cuadrada, en la cual solamente x es variable y y cuadrada es una constante, sacando la constante y derivando la función x con respecto de x, el resultado es 1. Por la constante que es y cuadrada, entonces nos queda y cuadrada. Vamos a hacer un reacomodo de esta última expresión, que ya prácticamente es el resultado de la derivada que estamos calculando. Y entonces vamos a tener que esta expresión se reescribe como 9x al cubo menos 8 por xy más 3 veces y cuadrada más y cuadrada por el coseno de x y cuadrado. Y este es el resultado final de la derivada.